La Universidad Metropolitana de Monterrey y la División Posgrado presentan Conoce tu Posgrado. Muy buenas tardes, estimados amigos. Conoce a tus maestros es un programa que está promoviendo la Dirección de Posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey con el propósito de que los alumnos y futuros alumnos conozcan más de cerca el perfil de sus maestros, además de conocer también los contenidos programáticos de las diversas maestrías que ofrecemos. En esta ocasión nos acompaña el maestro Eduardo Pérez de León, quien es maestro en la maestría en educación de la Dirección de Posgrado. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, maestro Juan Aranda. Le agradezco mucho la invitación y aquí estamos para servir a la Universidad Metropolitana de Monterrey. Muchas gracias, Eduardo. Pues ya te conozco bastante bien, pero nuestro auditorio no sabe que incluso este muchacho fue mi alumno en la maestría en Ciencias de la Comunicación allá en la Autónoma de Nuevo León. Y además es actualmente mi maestro de dibujo y de pintura, porque además es un excelente artista. De nuevo reitero mi agradecimiento, Eduardo, y te preguntaría inicialmente cuál es en general tu experiencia docente y profesional. Bueno, tenemos yo creo que más de 40 años de ser maestros a nivel de educación superior, pero seguimos aprendiendo. Y yo considero que esta universidad, nuestra Universidad Metropolitana de Monterrey, ofrece oportunidades a las jóvenes generaciones para que transmitan no solamente nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, que sean innovadores, que sean emprendedores, pero que no se olviden, como decía Erich Fromm, de que para que esa civilización que ha venido en continuo progreso durante 5,000 años, lo dice en el libro El arte de amar, para que no se desvanezca o no desaparezca si se transmite nada más de esta generación a la que sigue los puros conocimientos sin los rasgos humanos, es decir, los valores praxeológicos, o sea, lo que sea que funcione en la teoría y que funcione en la práctica, y a la vez que se desarrolle en ellos una identidad hacia el respeto, hacia la ética, hacia la convivencia social, porque dentro del aprendizaje por competencias no debemos olvidar aprender a ser. Eduardo, en un momento entramos a ese tema, pero por de pronto me gustaría que nuestro auditorio se enterara con respecto a qué carrera tienes, qué maestría estudiaste, en fin, cuántos años tienes como maestro, cuántos años tienes en el trabajo profesional, etcétera, y luego entonces entramos al detalle de tu colaboración. Bueno, yo pues, como vamos a llegar probablemente en la última pregunta que me haga el maestro, sobre qué estilo prevalece o qué creo yo que pudiera ser el estilo pedagógico que debería tener la Metropolitana para el 2020, por ejemplo, me baso en esa experiencia, ¿verdad? Yo me formé como pintor profesional desde los 18 años. Fui el primer alumno becado, porque me lo preguntaste, de la Escuela de Artes Plásticas, lo que es la... ¿Ahora cuántos años tienes? La Facultad de Artes Visuales. No, ¿cuántos años tienes ahora? Porque tengo 75 años. Eso 75 años, estamos con juventud acumulada, en pie de lucha. Y decías desde los 18 años. Desde los 18 años, ya becado en Europa, pues estuve allá en la Facultad de Filosofía, en la universidad, que es la Universidad Complutense, la Universidad de Madrid en aquel tiempo. Fui condiscípulo nada más ni nada menos que de Jonathan Brown, el especialista en Velázquez. Entonces, yo también después estudié una licenciatura en Pedagogía, una maestría en Ciencias de la Comunicación en la UANL, de la cual fuiste mi maestro, y después en Cuba empecé, y lo tengo ya casi ya terminado, un doctorado en educación superior en la IPSJAE, en el Instituto Superior José Antonio Echeverría de la Facultad de Arquitectura de La Habana. Que me falta nada más la defensa de tesis y va sobre este aspecto de cómo es importante coadyuvar
a que se experimente y se lleve a cabo esa vinculación entre la universidad y el sector productivo. Adelante. Sin duda, Eduardo, que tu experiencia profesional y tu experiencia docente, por cierto, no nos comentaste cuántos años tienes trabajando como docente, pero al ratito nos lo comentas. Con gusto. Sin duda que esa gran experiencia es una gran contribución para nuestra maestría en educación, porque en nuestra maestría en educación tenemos prácticamente preparando a todos los docentes de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Es decir, todo el personal que trabaja como maestro de licenciatura tiene la obligación de estudiar la maestría precisamente en educación. Y Eduardo Pérez de León, el maestro Eduardo Pérez de León, pues es uno de sus maestros. Eduardo, ¿qué materia impartes actualmente? Bueno, contestaré primero cuántos años tengo en la docencia. Llevo 40 años. Desde 1966 en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Entonces, aquí en la Metropolitana tengo 6 años, desde el 2008-2009, y les he impartido varias materias, didáctica, que ya no es didáctica, ahora será el módulo 1 de cómo los profesores aprenden de la docencia, sería tal vez este, o el otro que se ven en cuarto semestre también, que es el de diseño curricular y aprendizajes significativos. Pero yo les doy historia y filosofía de la educación en México. Casi siempre me llegan alumnos de 6 o 8 diferentes licenciaturas, llevan esta materia, que es una de las 2 materias que tienen que llevar, la otra se refiere a la problemática actual de la educación. Entonces, pero en historia y filosofía tienen ellos que discernir cuál ha sido el desarrollo de la educación en México y poder evaluar, esa es la idea, poder sintetizar, poder analizar la labor del presidente actual en materia de educación. Pero antes de eso, conocer todo lo que se ha visto desde la época prehispánica, visitando el Museo Mune, visitando el Museo de Historia, para ver cuáles son nuestras raíces, y ahora, en el 2015, qué podemos ofrecer en la Universidad Metropolitana como la maestría en educación superior, la mejor que hay en el mercado. Muy bien, Eduardo. Bueno, en realidad lo interesante ahora sería que tú nos comentaras cómo contribuye tu materia, el curso que actualmente impartes, en la formación del perfil del egresado, porque nosotros tenemos visualizado el perfil del egresado de la maestría en educación superior, y cada una de las materias que se imparten dentro de la currícula del posgrado, de la maestría en educación superior, contribuyen a la formación del egresado. ¿Cómo es que tu curso contribuye a la formación del egresado? Tenemos un doble objetivo, porque tiene 2 acentuaciones. La maestría en educación superior en la Universidad Metropolitana. Uno es la acentuación en docencia y la otra es la acentuación en administración de instituciones educativas. Cualquiera de ellos, o sea, cualquiera de estas 2 posibilidades, el alumno que ingresa a la maestría en educación superior debe haber completado una licenciatura, debe dominar el idioma inglés, debe estar interesado en poder desarrollar los procesos de mejora continua, esto es, de la calidad de la educación, para poderse convertir en un verdadero emprendedor e innovador de los procesos educativos. Muy bien, Eduardo. Pues hablando de los procesos educativos, ¿nos podrías comentar cuál es el modelo educativo, el modelo pedagógico que prevalece en la maestría en educación superior? Bueno, es muy interesante porque al menos desde la historia y de la filosofía de la educación han sido 2 tendencias de los proyectos del Estado Nacional, o sea, del Estado de la República Mexicana hacia la educación pública. Uno que va hacia la justicia social y otro que va hacia el desarrollo. Pero entonces, cuando ya arribamos al desarrollo, el alumno de la maestría en educación superior tiene que desarrollar el criterio necesario
para poder discernir en cuáles son las tendencias globales de la educación y así poder desarrollar en sus alumnos el aprendizaje por competencias. Y una de las grandes competencias de las que hablábamos al principio es aprender a hacer, aprender a lo largo de la vida, el long life learning. ¿De qué manera esto puede ser significativo? Porque vamos a poder interactuar con personas de Asia, con personas de Europa, con personas de Centro y Suramérica, con personas de Estados Unidos y Canadá, y vamos a estar entendiendo qué se maneja a nivel de educación. Entonces, estos 20 años que me preguntabas, que bueno, no se trató con detalle, pero estuve 20 años con la Universidad de Maryland, University College, en programas que se les llamaba conferencias internacionales, International Conferences in Higher Education, o sea, pero también en el aprendizaje. O sea, cómo poder mejorar la enseñanza y el aprendizaje a nivel de educación. Y nuestra maestría va enfocada hacia la educación superior. Muy bien, Eduardo. Finalmente, me gustaría que nos señalaras de manera puntual cuáles son, desde tu punto de vista, las ventajas competitivas que tiene la maestría en educación que ofrecemos nosotros en la Universidad Metropolitana de Monterrey con respecto a otras maestrías ofrecidas por otras universidades en la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, yo he tenido también la oportunidad de ser docente en el Tecnológico, en la Universidad de Monterrey, en la Universidad Regiomontana y en otras instituciones. Pero me he dado cuenta que esta universidad, la Universidad Metropolitana de Monterrey, la UMM, ofrece al alumno que aprenda a discernir en la praxis, que aprenda a desenvolverse en esa vinculación de la universidad sector productivo, que aproveche las oportunidades de mercado y que transforme precisamente en los 4 contextos: el contexto familiar, el contexto académico, escolar, el contexto laboral y el contexto comunitario. Entonces hay que aprender a convivir para poder enseñar a otras nuevas generaciones principios, fines y valores que nos ayuden a ser una mejor humanidad, a ser personas que aprendamos no solamente a manejar las competencias de aprendizaje y de enseñanza dentro del medio laboral, sino a lo largo de toda la vida. Bueno, es muy interesante porque el modelo educativo en base a competencias justamente está enfocado al desarrollo de habilidades en los educandos, a fin de que esas habilidades vayan conformando un perfil precisamente. Y esas habilidades sería imposible que se desarrollaran si el alumno, por ejemplo, no tiene un conocimiento completo, globalizador, de lo que está de la pasando. Época que nos ha tocado vivir. Efectivamente, porque en nuestro país tenemos graves problemas en el área educativa. Tenemos maestros que de repente no están conscientes de su responsabilidad como maestros. Tal vez tenemos ausencia de valores éticos en la formación de nuestros maestros. Y estoy hablando de los maestros de todos los niveles, pero particularmente como estamos ahora haciendo referencia a maestros, es decir, a profesores con posgrado en educación, entonces pues es una mayor responsabilidad la que están adquiriendo nuestros egresados, pues al haber estudiado una maestría en la que tenemos un enfoque tan completo. Eduardo, te agradezco mucho tu presencia en este programa. Estamos para servirte, maestro. Y a ustedes, gentiles amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este programa y les invito a que me sigan acompañando en los siguientes capítulos de Conoce a tus maestros.